Justin Andrés Mosquera, ciudadano colombiano de 35 años de edad, de oficio, actor de contenido para adultos. Recientemente había viajado al Reino Unido para un encuentro con sus clientes y además con sus futuras víctimas. Estas imágenes siniestras han dado la vuelta al planeta entero y han despertado la euforia de las reacciones a nivel mundial en redes sociales. Imágenes dolorosas e impactantes que demuestran una vez más los misterios que aún no hemos logrado descifrar en la conducta humana. ¿Qué pasó en la mente de Justin justo en aquel momento en el que con su gran osadía bailaba frente a sus víctimas? Acompáñenme a descifrar en este psicoanálisis del crimen más mediático de las últimas semanas. No era la primera vez que Justin viajaba al Reino Unido. En varias ocasiones anteriores ya se había encontrado con sus futuras víctimas. Se trata de Paul Lombard, de 71 años, y Alberto Alfonso, de 62, a quienes había conocido a través de sitios web para adultos. Paul Lombard y Alberto Alfonso eran una pareja estable que vivían en Londres, y su relación con Justin se describía como compleja, basada en encuentros extremos, dominación, actividades bondage, transacciones financieras y, aunque cueste creerlo, algunos manifestaban que también había cierta relación de empatía y cariño. Paul, Albert y Justin ya habían grabado anteriormente contenido explícito y lo vendían a través de ciertas publicaciones en línea. El doble homicidio ocurrió el pasado 8 de julio del 2024 en el domicilio de las víctimas en el barrio Shepherd's Bush, al oeste de Londres. Primero, Mosquera quitó la vida y escondió el cuerpo de Paul Lombard cuando Albert Alfonso estaba en el trabajo, golpeándole con un martillo en la parte trasera de la cabeza. Luego agredió con un cuchillo a Albert Alfonso tras un encuentro íntimo, inquiriéndole 13 veces y realizándole cortes extremos en su garganta, torso y cuello. Lo más terrible de los hechos es que en un video se le escucha preguntarle a la víctima una frase demoledora: ¿te gusta? Mosquera desmembró progresivamente y decapitó a ambas víctimas. Las partes superiores de sus cuerpos fueron encontradas en un congelador en el apartamento y el resto del cuerpo fueron embalados en una maleta y en un baúl. Al momento de su salida del apartamento dejaban ciertas huellas de sangre. Algunos las llaman dentro de la rumorología de las redes sociales las maletas sangrantes. En un principio, Mosquera negó el asesinato de Lombard y atribuyó la muerte de Alfonso a una pérdida de autocontrol durante el acto, acusando a Alfonso de haber causado la muerte de Lombard. También se encontró en su celular búsquedas sobre el valor del inmueble de las víctimas. Se sintió realmente humillado, triste y atrapado, fue lo que declaró en primera instancia. La vivienda de las víctimas tenía varias cámaras de video para registrar los encuentros. Una de ellas grabó a Mosquera con rastros de sangre en el baño mientras cantaba y bailaba. Esta escena ocurrió después de desvivir a Alfonso. Los investigadores descubrieron un traumático video que muestra el momento exacto de los hechos. La fiscalía además describe que Mosquera parecía tan despreocupado en dicho video por lo que acababa de hacer que aún era inconcebible pensar que un hombre de cierta capacidad intelectual como Justin, según sus primeras declaraciones, donde parecía tener una coherencia y cohesión mental, fuera capaz de hacer dichos movimientos frente a los cuerpos de sus víctimas. En un principio, Mosquera intentó deshacerse de los cuerpos arrastrando las maletas por las calles y contratando a una van para que lo llevara a Bristol con la intención de arrojar los restos desde el puente colgante de Clifton. Sin embargo, un ciclista local, Douglas Cunningham, quien hoy día funge como principal testigo, notó el equipaje de grandes dimensiones con manchas de sangre y decidió seguir a Mosquera grabándolo con su celular. Mosquera fue detenido a primera hora de la mañana del 13 de julio en una estación de tren de Bristol, 3 días después de que la policía encontrara las maletas con restos humanos cerca del puente colgante de Clifton. La policía también registró la dirección de Londres que aparecía en las maletas, encontrando las partes superiores del cuerpo en el congelador. El 21 de julio del 2025, Justin Andrés Mosquera fue declarado culpable del asesinato de la pareja. Será sentenciado en octubre del 2025 y lo más probable es que enfrente una condena a cadena perpetua. La investigación del doble crimen fue calificada como una de las más angustiosas para la Policía Metropolitana de Londres y el propio juez ofreció apoyo psicológico a los miembros del jurado debido a las perturbadoras escenas que tuvieron que atestiguar.
Pero ¿qué pasó en la mente de Justin para tener esta reacción tan violenta? ¿Se trataba de un crimen planificado deliberadamente? ¿O se trató de una reacción en vista a aquellas actividades extremas que acostumbraban a ejecutar? Sea cual sea de las dos hipótesis y de estas alternativas, lo que más retumba hoy día en los expertos forenses es ese baile y ese canto frente a un cuerpo decapitado con la más absoluta frialdad. A modo de ejercicio hipotético, pudiéramos hablar de una despersonalización y una desconexión emocional, o una psicopatía o un trastorno de personalidad antisocial en su etapa más grave. La aparente falta de remordimiento, esa frialdad y esa despreocupación observadas en su comportamiento nos sugieren una profunda desconexión emocional, y en casos extremos esto puede ser un rasgo central de la psicopatía o un trastorno de la personalidad antisocial. Individuos con estos trastornos a menudo carecen de empatía, de culpa, de remordimiento, y el baile y el canto refuerzan esa manifestación de victoria o de placer relativamente sádico. También es cierto que es una expresión de poder y control tras cometer los actos de cierta megalomanía. Recordemos que la megalomanía es una de las fases más críticas del narcisismo, es una de las consecuencias de las personalidades narcisistas. Y curiosamente, la mayoría de los trabajadores que se dedican al oficio sexual y al oficio sexual online se suscriben o aplican para los perfiles patológicos del narcisismo. Aquel canto se hace en un tono y en un volumen alegre, lo que indica que no se trata de una reacción impulsiva. Al contrario, parece que es deliberada, precisamente por su tinte de celebración, y suele ser esto una forma de disociación o despersonalización para procesar la magnitud de lo que se acaba de cometer. Así pudiera, a través de ese baile y de ese canto, evitar el colapso emocional. Podríamos decir que es una forma de mecanismo de defensa. Simplemente no se experimenta la misma gama de emociones que la mayoría de las personas en situaciones similares cuando hay una reacción de este tipo, lo que indica una alta indiferencia afectiva. Y además esa forma de expresión para sí mismo, donde no solamente canta con tono festivo, sino además lo acentúa, lo remarca con sus pasos de baile. Es una expresión para sí mismo sin considerar las implicaciones morales o las consecuencias de lo que acaba de cometer. Y esto sugiere una fuerte excentricidad y un fuerte rasgo de personalidad histriónica. Este comportamiento tan inusual y tan fuera de lugar podría en algunos casos estar relacionado con un estado mental alterado debido a una psicosis aguda, por ejemplo un brote esquizofrénico y un trastorno delirante, o tal vez una intoxicación grave por sustancias psicoactivas. Recordemos que el mecanismo de la psicosis es a través de las alucinaciones, de los delirios o de un juicio gravemente deteriorado que conlleva una percepción distorsionada de la realidad, donde el acto de bailar y cantar no se percibe como inapropiado o perturbador. Además que seguramente estaba estimulado por ciertas sustancias que colaboran con una desinhibición extrema, con un estado máximo de euforia, de paranoia o de comportamientos erráticos que anulan la capacidad de procesamiento moral y empático. Aunque menos probable para un comportamiento tan frío como el de Justin, en algunos casos de eventos traumáticos o extrema presión, las personas pueden reaccionar de manera inesperada, incluyendo la disociación. El acto de desvivir, incluso si fue premeditado, es un evento de alto estrés. El baile y el canto podrían ser una manifestación, primero, de una disociación psicogénica, pues un estado en el que la mente se desconecta de la realidad para protegerse del error de la situación, o una respuesta patológica para liberar la tensión acumulada tras el acto extremo. Desde una perspectiva forense, el comportamiento de Mosquera sería crucial para determinar su imputabilidad, pues si era consciente de sus actos y sus consecuencias, podría llevar una condena mucho más profunda, y su estado mental en el momento del crimen. Tendrían que aplicar desde luego un examen exhaustivo que buscaría primero que nada la motivación, si se trató de un acto impulsivo o premeditado, relacionado con el control, con la ira, con su megalomanía, con su sadismo, o simplemente con el beneficio económico, y también la capacidad de planificar. La forma en que intentó ocultar los cuerpos, por ejemplo, sugiere cierta capacidad de planificación, lo que iría en contra de un estado psicótico total. ¿Estaba realmente consciente Justin de lo que hacía y de la ilegalidad de sus acciones? Pues ese baile y canto frente a los cadáveres son comportamientos profundamente anómalos que desde una psicología clínica y forense indicarían una alteración clara y significativa del estado mental. Sin una evaluación profesional directa y crítica, cualquier hipótesis es puramente especulativa, claro está. Pero lo cierto es que el caso de Justin nos confronta con la oscuridad de la naturaleza humana, nos plantea preguntas profundas sobre la moralidad,
la empatía y la responsabilidad social. Más allá de los detalles judiciales y de los análisis psicológicos, este terrible suceso nos invita a una reflexión ética y fundamental. En el corazón de este caso yace, primero que nada, una violación extrema de dignidad humana. Las víctimas Paul Lombard y Albert Alfonso no solo fueron brutalmente desvividos, sino que sus cuerpos fueron profanados de una manera inimaginable. Ese acto de desmembrar y decapitar, sumado a la escalofriante imagen de Mosquera bailando y cantando frente a los cadáveres, representa una abdicación total de la moralidad básica que subyace en cualquier sociedad civilizada, ese respeto por la vida y por la persona, ese respeto por su ente conductual, incluso después de la muerte. Este caso nos obliga a mirar hacia la ausencia de empatía, hacia la capacidad de sentir o comprender el sufrimiento ajeno, que ya es una piedra angular de la moralidad, a la revictimización que hacemos todas las redes sociales con respecto a estas noticias. Sin embargo, también es cierto que una de las aristas de la revictimización es el poder darle volumen a una voz que no ha sido aún lo suficientemente escuchada. Pues el silencio nunca será la mejor manera de educar. Ante sucesos tan indignos como este, el comportamiento de Mosquera sugiere una profunda desconexión con el dolor y con la humanidad de sus víctimas. ¿Cómo se llega a un punto donde la vida de otro no tiene valor alguno y donde la crueldad se convierta en una expresión aparentemente indiferente? Esta pregunta no tiene una respuesta sencilla, pero nos recuerda la fragilidad de nuestra conexión con los demás y la importancia de cultivar la compasión. Además, la narrativa del caso, que mencionan las relaciones complejas y transacciones financieras, nos hace reflexionar sobre esa vulnerabilidad en las relaciones humanas y los peligros que pueden surgir cuando se desdibujan los límites del respeto y la seguridad. Aunque la naturaleza de la relación entre Mosquera y las víctimas era compleja, nada justifica la violencia extrema y la aniquilación de una vida. Finalmente, el caso de Justin Mosquera y sus víctimas es un recordatorio sombrío de que el mal existe y que en ocasiones se manifiesta de maneras que desafían nuestra comprensión. Ante tales actos, la sociedad tiene la responsabilidad moral de buscar justicia, de proteger a los vulnerables y de reflexionar sobre cómo prevenir con tales tragedias que se repitan. No se trata solo de castigar y reflexionar sobre el crimen, sino de reafirmar los valores humanos que el crimen ya ha pisoteado: la vida, la dignidad y el respeto mutuo. En un mundo que parece cada vez más confundido y disociado de la aparente realidad.